tenemos plantas medicinales, por ejemplo, pacunga, ñachaxisa, chinchincisa, todo lo que es flores, base de flores. En antepasado mi madre era pastera también, entonces ocupaba con esos tipos de plantas y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Mi nombre es Margarita Espinosa Izama, soy de comunidad de Huaycopongo. Antes de pandemia, económicamente siempre en comunidades económicamente muy bajo, ¿no? Sin poder acudir donde el médico porque el médico cobra la consulta. El subcentro tenemos que también coger el turno, entonces mucho viendo todo eso, ¿por qué no asumir mis plantas que están en las zancas? Más que farmacias es saber conocimiento y valorar. Y ahora mis hijos también hacerle conocer a nuestros jóvenes para que sigan valorando, porque anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, por ejemplo el cólico, dolor de cabeza, dolor del hueso. Anteriormente nunca cogía gastritis, era a base de plantas, cualquier dolor se calmaba, pero ahora es todo farmacia, automedicarse. Entonces, viendo todo eso, comencé a este emprendimiento. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, como para articulaciones, para dolor de espalda, para estrés, y así también haciendo jabones y champú. Hay diferentes cremas, no solamente uno, sino que hay para dolor del vientre, cuando las mujeres estamos con dolor menstrual. Tenemos plantas medicinales, por ejemplo, pacunga, ñachaxisa, chinchincisa, todo lo que es flores, base de flores. En antepasado mi madre era pastera también, entonces ocupaba con esos tipos de plantas y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. Este es cera de melia abeja, porque toda esa planta vamos a poner con este cera de melia abeja. Entonces esto vamos a poner en la medida, tanto la hierba va a ir en la medida. Para cada cosa va a ir un 100 mililitros, un poquito más de cera de melia abeja con aceite de oliva. Y también tenemos canela, clavo de olor, pepa de aguacate está por ahí, y igual, eso es para dolor de huesos también. Entonces, es mayor parte en esta época, hasta por el estrés nos duele las rodillas, los codos, más me he enfocado eso, para dolor del hueso. Esta es griselina transparente, esto es para hacer jabón. Igual el jabón hago casi con mismos tipos de hierba para después de poner esas cremas, podemos bañar combinando. Yo hago con base de hierbas medicinales, cucuya, hierba mora, trébol, así mismo tengo que machucarle y hacerle jabón. Es fresca, de pronto a veces pasamos soleada, dolor de la espalda que me arde y todo eso es para bañarse por la tarde. Me quema la espalda, me canso, porque hierba mora a lo menos es muy, muy bueno para desinflamar los musculares. Vamos a poner en la botella y un poquito de cera de melia abeja con aceite de oliva. Vamos a cocinar por lo menos 1 hora y media. Ya sacamos crema. Estoy sacando ya crema con cebo de melia abeja, las hojitas que le puse, cocinamos más de 1 hora y ya estamos sacando ya. Viniendo de Quito a mano derecha, yendo a Quito a mano izquierda, justamente en el monumento de Coraza, al frente del monumento de Coraza o Caballito. Y cualquier cosa, mi número es 098-1540-105. Me pueden comunicar en WhatsApp o normal también.
estamos para ayudar y para servir. Si de pronto algunas personas necesitan que le ayude por medio de teléfono, guiarle o ayudar con medicina, estoy dispuesta a ayudarle. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Uyayayja, Harisa, Uyayayja, Pachaputi, Uyayayja, 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 Chikisisa, Uyayayja, Mishkisa, Uyayayja, Intiyaya, bajo un mismo sol. Un chayazo.